Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. ¿Por qué le tememos a los espíritus? Ciertamente, en cada aparición, en cada comunicación, hay personas que presentan un miedo o presentan nerviosismo, algunos curiosidad, pero la mayoría lo que presentan es temor ante cualquier tipo de manifestación espiritual. El típico miedo a los fantasmas, miedo a los demonios, todo este tipo de referencias que ciertamente en nosotros puede tener una base cultural, es decir, la manera en que hemos sido criados, las cosas que presenciamos de pequeños, la manera en que se nos presentan en las películas, en las historias, de que los fantasmas hacen esto, que los espíritus son aquello. Todo esto puede ir generando cierto temor hacia este tipo de comunicaciones. Pero hay un trasfondo mucho más complicado y más profundo, que viene siendo también la base religiosa con la que muchos somos formados. Y más atrás aún, son miedos que pueden estar despertando recordaciones de nuestras vivencias espirituales, de nuestras existencias anteriores, de relaciones en la vida espiritual, dependiendo del lugar en donde estuvimos habitando por nuestra condición evolutiva, etcétera. En principio, y hablando ya de la parte religiosa, por lo menos en las estructuras de las iglesias cristianas hay una tendencia a, digamos, darle mala reputación a todo lo que corresponde al mundo espiritual. Desde el principio se habla de demonios, inclusive en las iglesias evangélicas se habla de que los muertos o los espíritus son demonios, a pesar de que puede ser una contradicción cuando ponemos el punto de que si un familiar nuestro, nuestra madre o nuestro padre desencarna y pasa a la vida espiritual, entonces quiere decir que se convierte en demonio y sería ya una contradicción a una información que no es cierta. En la Iglesia Católica, desde la aparición, digamos, el establecimiento del espiritismo como doctrina, también se genera una matriz de opinión, una matriz de información, que incluso se hicieron fe de ratas en donde se incluye en la Biblia la palabra espiritismo y le empiezan a también generar un aura de prohibido, un aura de demoníaco, o un aura de que es algo malo, a lo que no debemos afinarnos o a lo que no debemos estudiar, comprender ni nada por el estilo. Entonces, la parte espiritual se empieza a vincular en todos estos aspectos religiosos. También está el hecho de que en el punto ya de manifestaciones, en que las personas pueden ver a los espíritus, empieza otro tipo de temor, porque estamos ya en presencia de una estructura o una criatura o un ser que se nos presenta ya personalmente, se nos muestra en tercera dimensión, que podemos incluso verlo en todas sus condiciones. Ya esto tiene una referencia más hacia nuestras capacidades mediúmnicas y por supuesto ya a lo que viene siendo los efectos físicos, en donde incluimos la materialización y las apariciones. Este tipo de fenómenos tiene un sentido muy distinto al hecho de que hay espíritus que se dedican verdaderamente a perturbar, a asustar, a generar miedo. Hay otros que buscan asistencia, que buscan ayuda, y otros, obviamente, los benefactores, los espíritus evolucionados, que no se presentan de esa forma, pero sí se nos pueden mostrar de alguna manera. No nos buscan asustar ni nada por el estilo. Y todo eso también tiene relación al aspecto con el que se nos presentan estos espíritus o estas entidades, que debido a sus condiciones evolutivas, sus condiciones de pensamiento, de turbación, al respecto de que desencarnan en situaciones complicadas, el aspecto que mantienen puede ser bastante
eh, puede propiciar mucho miedo, puede propiciar mucho temor, porque no se ven nada lindos, se ven en condiciones en las que no estamos habituados, y ver ese tipo de presencias con ese tipo de aspectos sí nos produce un temor profundo. Cuando hablamos del aspecto de los espíritus, hay que recordar, de hecho lo conversamos por acá, cuando estudiamos un poquito sobre lo que es el periespíritu. Cuando hablamos del periespíritu, establecimos de que ese recubrimiento, esa amalgama que vincula el espíritu con el cuerpo material, es el molde del cuerpo. Bien, cuando nosotros desencarnamos, ese perispíritu es también plástico, es elástico, es transformable y responde a nuestro estado mental o a la emisión de nuestros pensamientos. Allí viene un proceso de mucho tiempo o un proceso muy profundo de esas condiciones mentales para que ese perispíritu se convierta en lo que nosotros estamos generando en nuestra mente. Y de allí viene que podamos apreciar espíritus con formas no humanas y que se representan bien sea en forma de animales o bien sea en forma de demonios o figuras míticas, y todo está relacionado es a la generación del pensamiento que puede modificar ese aspecto. Esto sí requiere una explicación mucho más amplia y más adelante lo podemos ir tomando. Lo cierto es que hay espíritus que caen en esos procesos de perturbación profunda y se van convirtiendo en cosas distintas en cuanto al aspecto. No dejan de ser espíritus, no dejan de ser criaturas de Dios, sencillamente que su aspecto va cambiando porque su mente también lo permite. En otras situaciones estaríamos enfrentando a condiciones de, digamos, influencia de otros espíritus que, digamos, que pueden imantar o se pueden dar la tarea de trabajar mentalmente a estas personas, a estos espíritus, que si bien pueden estar perturbados o confundidos o asustados, pueden lograr modificarles la mente y convertirlos también en su aspecto en criaturas que no son nada lindas. En este sentido, estamos hablando de que estos espíritus de alguna forma se densifican de tal manera que su forma exterior puede aparecer cosas que no aparentan ser humanos. Por ello, cuando escuchamos en los términos paranormales que hablan de espíritus humanos y no humanos, todos los espíritus, digamos que son lo mismo, simplemente que su aspecto puede generar ese tipo de pensamientos. Obviamente todo esto explica de la forma en que se presentan, explica que mantengan incluso las heridas o los efectos de su proceso de desencarnación, si haya sido accidental o haya sido por algo mucho más oscuro, pueden mantener esa forma debido a ese estado mental perturbado y se muestran a las personas que tienen la capacidad de ver, que pueden ser mediums, o a través del fluido cósmico universal que viene siendo también parte del ectoplasma. Pueden modificar ese aspecto y presentarse físicamente, visiblemente a personas que no tienen la evidencia espiritual, pero que sí los pueden apreciar porque el espíritu se materializa. Eso es un proceso también que podemos explicar más adelante. Lo cierto es que allí también se genera mucho miedo por no comprender todos los procesos que se están generando allí. Produce mucho miedo porque no estamos atentos a que ellos siguen siendo espíritus y que no nos pueden generar un daño real más que perturbarnos profundamente. Y finalmente tengo que hablar también de los miedos en cuanto a las recordaciones espirituales. Esto también tengo que explicar lo que viene siendo los estadios del espíritu en la vida espiritual, en donde no todos vamos a esferas superiores y muchos nos quedamos en esferas que son casi que paralelas digamos, a la vida material, y debido a sus grados de
de condensación de la materia, del fluido, se establecen parajes verdaderamente oscuros, terroríficos, y las personas que desencarnan en estados de mucha perturbación tienden a asilarse en estas zonas en donde poco a poco van a ir restableciendo el equilibrio. Pero al estar en estos lugares que nosotros denominamos el umbral, y que en muchas culturas lo ven como el tártaro, el infierno, y todos los nombres que le podamos dar, son zonas verdaderamente oscuras y llenas de espíritus que pueden estar en proceso de sufrimiento o en proceso de eh, modificación para poder estabilizarse y luego poder ser asistidos realmente y llevados a esferas distintas, ¿no? En este proceso nosotros podemos vivenciar eh, verdaderamente un paisaje terrorífico, espíritus que pueden estar justamente presentando estas modificaciones externas, estas características que ya hablamos, en donde se ven distintos a personas, sino que tienen también reflejos de su proceso de desencarnación, etcétera. Y eso también genera miedo. Y cuando establecemos cierto contacto con el mundo espiritual o sabemos que hay presencias a nuestro alrededor y tenemos cierta sensibilidad, se nos puede activar este miedo y pensar que vamos a presenciar ese tipo de espíritus, y ya de forma muy interior nos produce un temor que podemos no dominar y que nos cause verdaderamente un pavor que no nos permita avanzar en ese sentido. Entonces, básicamente, el miedo a los espíritus en general es algo que debemos nosotros revisar internamente, de cuál es verdaderamente ese miedo, cuál puede ser el origen, si es que nos asustaron de chicos, si es que vimos cosas que nos asustaron también en un momento, y el no informarnos, el no tratar de aprender, produce que realmente el miedo continúe y se convierte en algo hasta sin sentido, porque simplemente tememos sin tener un razonamiento. Y simplemente es invitar a las personas que sufren de este miedo a preguntar, a buscar la información en el sitio correcto, a tratar de darle un razonamiento lógico a todo lo que están percibiendo y así avanzar en eliminar ese temor. Siempre va a haber un susto. No es fácil que a un vidente se le presente un espíritu de la nada. Obviamente podemos asustarnos en ese instante. Lo distinto es mantener el miedo y descontrolarnos o sencillamente perturbarnos profundamente. Es muy distinto asustarnos momentáneamente y continuar sabiendo en qué términos estamos. Entonces, lo ideal es tener bien presente el conocimiento y reaccionar adecuadamente a todo este tipo de fenómenos. Muchas gracias.